Go. Okay, students, as you know, good night, students. Welcome to our first class, say third class, sorry. Welcome to our third class for Technical English for their profession, ¿no? Buenas noches, jóvenes, bienvenidos, bienvenidas a la tercera clase de inglés técnico referido, orientado a su carrera. According their curriculum for their profession, de acuerdo a la malla curricular de su profesión, we are going to remember the verb to have, ¿no? Tenemos que recordar el verbo to have, que aquí está presente. The last class we finished about the verb to be. Really, la anterior clase terminamos el verbo to be. We talked about this verb, that this is a famous verb, ¿no? Es un verbo famoso. Why? ¿Por qué? Because this verb has two meanings. Porque este verbo tiene dos significados. Also, is special because this verb don't have, eh, don't need to use, any auxiliaries, ¿no? También es especial este verbo to be porque no necesita usar auxiliares for the negative and interrogative way, para la forma negativa y para la forma interrogativa, ¿verdad? Finally, this verb is special. Finalmente, este verbo es especial. Why? ¿Por qué? Because this verb has three ways to conjugate. Really, tiene tres maneras de conjugar. Es el único verbo que tiene tres maneras de conjugar. Okay, we are going to continue. Let me to open a new document. Okay, we are going to remember the verb to have. Bien, vamos a llevar el verbo to have. Now pay attention, please. This verb is a common verb, if you prefer. Bueno, este verbo es un verbo común, más o menos. No es, digamos, so special, no es tan especial como el verbo to be, que lo hemos visto en la anterior clase. Es un verbo algo, digamos, alguito especial. Ya, bueno, vamos a ver por qué es alguito especial. En realidad, forma parte del grueso de los verbos regulares e irregulares que vamos a recordar a continuación, ¿ya? ¿Por qué se lo lleva este verbo tener? Porque, a ver, pay attention, please. Bueno, no se preocupen, vamos a llevar todo esto, ¿ya? Pay attention. First, we are going to remember this verb to have in American English. Ya por esta razón es que es un verbo algo especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque este verbo es diferente en el inglés americano y en el inglés británico. Ya es lo que vamos a llevar hoy día. First, we are going to reinforce in American English. Primero vamos a recordar en el inglés americano. Okay, students, could you tell me the personal pronouns? ¿Podrían decirme los pronombres personales? The first person is only I, really? We remember the last class. The second person, you. Third person male, tercera persona masculino, he. Third person female, tercera persona femenino, she. And as you know, this famous personal pronoun or this special personal pronoun, it, este famoso it. After the first person in plural way, después la primera persona plural, we, really? Second person in plural way, segunda persona plural, you. And finally, third person in plural way. Finalmente, la tercera persona plural, they. Pay attention, please. First, we are going to remember this famous verb to have in affirmative way. Primero vamos a recordar este famoso verbo to have en la forma afirmativa. To have. Affirmative way. Affirmative way. Ok, pay attention, please. Entiendan, por favor. Nada difícil, nada complicado, pero un poquito de su atención, por favor. ¿Ya? To have. What does mean to have? ¿Qué significa este verbo to have? En la forma infinitiva, ya dijimos, la forma infinitiva es equivalente en castellano a las terminaciones ar, er, ir, ¿verdad? En este caso, to have va a ser tener. Ash, con la terminación er, tener, ya, tener, to have, tener, ¿ya? ¿Está claro? Pero para el momento de conjugar, para conjugar cualquier verbo, we only need to use its base form. Really? Para conjugar solamente necesitamos utilizar su forma base. En este caso, have. Have nada más utilizamos para conjugar. ¿Ok? Do you understand?
Do you have any question? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Okay, pay attention, please. It's very easy. For the first person, as you know, the, the verbs in English language, exception of the verb to be, have two ways to conjugate. Como ya hablamos en la anterior clase, todos los demás verbos, a excepción del verbo to be, todos los demás verbos, a excepción de este famoso verbo to be, tienen dos conjugaciones nada más. Solamente el verbo to be tiene tres conjugaciones, ¿no? Esto ya hablamos en la anterior clase. Entonces aquí solamente vamos a identificar las dos conjugaciones del verbo to be, que va a ser I have, you have in base form. That's all, en su forma base. I have. That's all, but pay attention, please. Atiendan, por favor, with this group of third people, con este grupito de las terceras personas, con he, she, it, con este grupito de las terceras personas, he, she, it, we have to be careful. Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Why? Because its conjugate is different, porque su conjugación es diferente, es diferente. Y aquí está la segunda conjugación que solamente se aplica para este grupito, he, she, it. En este caso decimos has. He has, she has, para este grupito es especial, dijimos, has, o conflictivo si prefieren. Tal vez yo lo vería como conflictivo. It has, ¿ya? ¿Está claro? Entonces con este tercer grupito, con este segundo grupito correspondiente a las terceras personas, él, ella, eso, la conjugación va a ser diferente. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Después es lo mismo, siempre va a ser en su forma base. We have, you have, and finally they have. That's all. Ya está. Esa es la manera como se conjuga este verbo to have en el inglés americano, en la forma afirmativa. Do you understand? Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Okay, students, as you know, we can, podemos contractar en realidad también este famoso verbo, pero como ya les he dicho en la anterior clase, es mejor no contractar, ¿ya? Sobre todo cuando estamos empezando a aprender esta lengua extranjera, ¿ya? Les aconsejo que al principio escriban de manera completa, pero vamos a aprender también cómo se contractan estos verbos o a recordar que en realidad ustedes ya saben. I have, de la forma completa, se puede contractar como I've, I have or I've, de la manera contractada. You have or you've, you've, de manera contractada. He has, que puede dar lugar a confusiones con el verbo to be, dijimos, se contracta igualito que el verbo to be, se contracta como his, que podría dar lugar a que nos confundamos con el verbo to be, pero este es el verbo tener, se contractan igualito. Por eso les decía que es mejor escribir de manera completa. She's, no, este no era. She's. Do you understand? ¿Está claro? It has de manera completa y de manera contractada. It's, que también puede confundirse con el verbo to be, ¿no? That's all. What the hell. Next, we have, igual, de manera contractada, se puede decir we've. You have en plural, que ustedes ya saben que you es tanto singular como plural. You've, you've. They have. Ustedes ya saben, Dave, Dave. ¿Ya? Muy bien. Vayan haciéndome la traducción. ¿Cómo sería la traducción en castellano? Permítame 2 minutitos, por favor. ¿Ya? Hagan la traducción, por favor.
¿Qué es? Sorry, I am extremely sorry. Con las disculpas del caso, disculpen, porfa. Sorry, sé que no es una excusa, ¿no? Sí, tenemos, eh, tenemos las clases, pero ustedes ya saben, tal vez trabajan en construcción en realidad ustedes, ¿no? Claro que sí, trabajan en alguna construcción, claro que sí, haciendo las instalaciones de gas. Y en realidad estoy haciendo construir y tenía que ir a cancelar al tractor. Me lo ha aplanado, ¿no? Ha terminado ahora. He corrido a eso, por favor, van a disculpar. Sé que no les concierne a ustedes, ¿no? Pero prefiero ser sincero, ¿no? Y, y decirles la verdad porque me he ausentado estos minutitos. Ya, muy bien. Continuamos. Siguen aquí, ¿verdad? O ya me han dejado. Ah, no, estamos aquí. Ok, I am extremely sorry. We are going to continue. Continuamos, por favor. Entonces, then we are going to remember the verb to have in American English. Entonces, estamos recordando el verbo to have en inglés, en el inglés americano, ¿no?
We remember in affirmative way. Hemos recordado en la forma afirmativa and bueno, hemos recordado en la forma completa, I have, y también en la forma contractada. Ya, les vuelvo a repetir, aunque suene bastante redundante, es mejor escribir de manera completa, por lo menos al principio, al momento de incursionar en esta lengua extranjera. ¿Qué significa I have o I've? ¿Qué significa? What does mean? Significa yo tengo. Yo tengo. Exacto, muy bien. You have o you've, tú Es, tienes, muy bien. He has or his, que puede dar lugar a confusiones con el verbo to be, va a significar él tiene. tiene. Exacto. She has or she's, ella Ya tiene. tiene. En realidad en castellano tenemos bastantes maneras de conjugar el verbo, en inglés no, solamente dos, ¿no? It has, ya saben, vamos a colocar de la forma neutra, pero ustedes ya saben que puede significar otras cosas más, ¿no? Eso tiene. También puede ser esa tiene, ese tiene, esto tiene, etcétera, etcétera. We have or we've, nosotros, bueno, también puede ser nosotras, nosotras tenemos, ¿ya? Nosotros o nosotras tenemos. You have or you, ya saben, en plural va a ser simplemente ustedes tienen. Ya, ya, hasta ahí nada más lo vamos a traducir. Esta vez vamos a traducir como ustedes tienen. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el inglés británico el vosotros tenéis. They have or they've va a significar ellos o ellas tienen, ¿no? Tienen. Listo. Esa es la manera como se conjuga el verbo to have en la forma afirmativa en el inglés americano. To have. Do you have any question? Preguntándoles con el verbo to have. Do you have any question? Podemos aprovechar. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ok, pay attention, please. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la forma negativa. Negativa. Negative form. Negative form. Ya con la forma negativa. En la forma negativa ya no es así tan simple como en el verbo to be, como hemos recordado con el verbo to be. En el verbo to be, did you remember? ¿Se acuerdan? That in its negative way, we only need to write the negative not, ¿no? ¿Se acuerdan que en el verbo to be solamente colocábamos el negativo not y nada más, se acababa? But with the rest of the verbs in English language, regular or irregular verbs, we don't only need to put not, ¿no? Con los demás verbos, ya sean verbos regulares o irregulares, no solamente hay que colocar el negativo not. Pay attention, please. We need to use the auxiliaries. Y es aquí donde un poquito nos confundimos también. Tenemos que utilizar los auxiliares. Did you remember the auxiliaries in English language that we need to use in negative and interrogative way? ¿Se acuerdan de los auxiliares que debemos usar en la forma negativa y en la forma interrogativa? The famous auxiliar do. Bueno, lo haremos con Do. minúscula nomás. El famoso auxiliar do and, sorry, and does, ¿no? El famoso auxiliar do y does, ¿no? ¿Se acuerdan de estos famosos auxiliares, do y does? Pay attention, please. These auxiliaries don't have any translation. No tienen ninguna, no tienen ninguna traducción. No se traducen. ¿Cómo colocamos? ¿Ya? No tienen traducción, colocaremos. No tienen traducción. No tienen ninguna traducción, me lo he comido una C, sorry. Solamente tienen un valor gramatical. ¿Y sirven? ¿Para qué sirven? Sirven para la forma negativa y para la forma interrogativa. ¿Ya? ¿Está claro? Pay attention, please. Este auxiliar do se utiliza con todos los pronombres personales, ya con las primeras personas y las segundas personas, ya sean singulares o plurales. En cambio, este auxiliar das se utiliza con este grupito de las terceras personas, con he, she, it. Por eso es que este grupito de las terceras personas, he, she, it, es un poquito conflictivo, digamos, ¿ya? Ahora no sé si, bueno, no voy a hacer algún ejemplo que puede herir susceptibilidades, la verdad, no sé, algunas personas son bastante sensibles. Yo dije en un grupito, este grupito es bastante conflictivo, ¿por qué? Porque está ella, dije, porque está she, y alguien lo ha tomado de manera personal. En fin.
Con este grupito entonces hay que utilizar el auxiliar das, ¿ya? Para decir yo no tengo, decimos I, colocamos el auxiliar do, recién colocamos el negativo not. I do not have en la forma completa. I do not have. Para decir tú no tienes, igual utilizamos el auxiliar do. You do not have. Tú no tienes. Para decir él no tiene, ya no utilizamos el auxiliar do, utilizamos el auxiliar does. Atiendan, por favor, atiendan. Does. He does, colocamos el negativo not. Y el verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál es su forma base del verbo to have? Dijimos, es solamente have, solamente have. Have es su forma base. It is its base form, su forma base. Aquí ya no necesitamos utilizar has. Vuelve a su forma base, have, have. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, el verbo vuelve a su forma base, have. Vamos a pintarlo de otro color para que se ubiquen. Have. Hemos utilizado un auxiliar diferente. Estamos utilizando el auxiliar do o das, sorry. Y recién estamos utilizando el negativo not. Y el verbo vuelve a su forma base, have. ¿Por qué? Porque vuelve a su forma base. Porque la conjugación ya está hecha con el auxiliar das. ¿Está claro? Para decir ella no tiene, she, igual colocamos das. Y el verbo vuelve a su forma base. Ya no has, sino have, have, nada más, ¿ya? Para decir it, lo mismo, este grupito, estas tres personas, él, ella, eso, es un poco conflictivo, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Eso, it, does, not, y recién colocamos el verbo en su forma base, have, have. Listo. Ya está. Después con los demás es igualito, solamente colocamos do not have, do not have. Solamente hay que tener cuidado con este grupo de las terceras personas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? We do not have, you do not have, they do not have. De la forma completa, ¿ya? Ahora, la forma She contractada, ya, bueno. not. Se puede decir, no es muy usual decir I've, ¿no? No es muy usual, pero se puede, ¿no? I've, y colocamos not, el auxiliar do, mejor dicho, el auxiliar do, el negativo not, y recién el verbo to have, ¿no? El verbo to have, I do not have. No es muy usual, ¿no? Lo usual, y ya dijo su compañero, y está muy bien, lo usual es contractar el auxiliar do y el negativo not, ¿no? Como ya dijo su compañero, y está muy bien. Lo usual es decir don't, I don't, contractamos el auxiliar do con el negativo not y el verbo have, ¿no? I do not, no, esto estaría mal siempre, no, sí, tienen razón. Esto no existe, me estoy rayando, estoy confundiendo con el verbo con el verbo to be, me estoy confundiendo. Es simplemente I don't have. Exacto, me estoy rayando. Sorry, sorry. I don't have. Tienen razón. Solamente contractamos el auxiliar do y el negativo not. I don't have. ¿Está claro? Y la traducción, ya saben, va a ser yo no tengo. You do not have, o en la forma completa, you do not have, y en la forma contractada, you don't have. Solamente mantenemos esta forma negativa, you don't have. Nada más. Very easy, really, facilito, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, para la forma negativa se puede escribir de la forma completa, o si prefieren, de la forma contractada. Pero, como ya les he dicho, aunque suene bastante chocante, es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Porque al momento de contractar puede dar lugar a ciertas confusiones. Muy bien. Ahora vamos con este grupito, que cómo se contractaría para aquí. Hemos dicho que es un poquito conflictivo. ¿Cómo contractamos el das y el not? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Simplemente doesn't, exacto, doesn't. He doesn't. Y el verbo se mantiene siempre en su forma base, have. Listo. He doesn't have. Él no tiene. She doesn't have. Ella no tiene. It doesn't have. Eso no tiene, ¿no? En castellano no es complicado, digamos, la forma negativa. Solamente colocamos el no
y ya está. No nos complicamos la vida. Pero en inglés, sin utilizar este auxiliar do o does, no se puede hacer la forma negativa. A veces es ahí donde nos confundimos un poquito, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas. Adelante. Come in, please. Preguntas, dudas. Very easy, really. Facilito, ¿verdad? Okay, students. Now we are going to continue in interrogative way. Bueno, vamos a continuar ahora en la forma interrogativa. Ready, go. Continuamos ahora en la forma interrogativa. Tal vez es un poquito chocante llevar así, pero es la única manera, ¿no? De poder recordar la conjugación del verbo en el tiempo presente simple, que es lo que nos tocaría llevar, poniendo énfasis a este famoso verbo to have en estos dos tipos de inglés que existen, el inglés americano y el inglés británico. Ok, now we are going to do interrogative way. Vamos a hacer la forma interrogativa. Interrogative way. As you know, in this way, como ustedes ya saben, en esta forma, there is not the change to contract it, ¿no? Como ustedes ya saben, en esta forma no hay la opción, no hay el chance, es la opción de contractar. Aquí no se contracta nada. En la forma interrogativa jamás se contracta. Siempre se tiene que escribir de manera completa. Siempre se escribe de manera completa. No hay la opción de contractar, ¿ya? Solamente se puede contractar en la forma afirmativa y en la forma negativa. En la forma interrogativa, nada que ver. ¿Ya? ¿Está claro? Bien, como decimos yo tengo, en castellano es facilito. Colocamos el signo de interrogación al principio y al final, y en la forma oral le damos la entonación de pregunta. Yo tengo, ¿no? Aunque de manera exagerada. En inglés empezamos por el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para el pronombre I? ¿Cuál es el auxiliar? El auxiliar do. Empezamos por el auxiliar. Do I have? Ya está. Solo colocamos el auxiliar al inicio y después colocamos el signo de interrogación. Do I have? Yo tengo. ¿No? Para la segunda persona igual. Do you have? Que es lo que les digo yo con mucha frecuencia. Do you have any question? Les digo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben, solo el pronombre I se escribe con mayúsculas siempre, ever, ever, siempre. En cambio, los demás no, no para nada, ¿no? But with this group, with this third group, con este segundo grupo de las terceras personas, perdón, we have to be careful, tenemos que tener cuidado con este grupito de las terceras personas, ¿ya? Para decir él tiene, partimos del auxiliar das, dijimos, utilizamos el auxiliar das. Mantenemos el sujeto he, y el verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál era su forma base de has? ¿Era cuál? Have. Does he have? Listo. Y colocamos el signo de interrogación, ¿ya? Entonces van a tener cuidado, porfa. Aquí el verbo vuelve a su forma base también. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Porque la conjugación ya está hecha con el auxiliar does. Lo mismo aquí. En vez de utilizar el auxiliar do, utilizamos el auxiliar does. Does she have? Does she have? ¿Mm? Listo, ya está. Para esta tercera persona que no existe en castellano, igual. Does it. Ya saben que it no se necesita abusar de las mayúsculas. Have otra vez. Does he have? Listo. Con we volvemos otra vez al auxiliar do. Al auxiliar do. Do we have? Y colocamos el signo de interrogación, aunque aquí me lo he comido. Ojo, si no colocamos el signo de interrogación, por más de que hayamos puesto el auxiliar do o el das y no hemos puesto el signo de interrogación en la forma escrita, va a estar mal, va a estar mal. Ya van a tener cuidado. Ya saben, en inglés el signo de interrogación es solamente al final de la oración, ¿no? No se coloca al principio. Do you have? Y otra vez aquí. Do they have? Otra vez el auxiliar do. Solamente se utiliza el auxiliar does entonces para las terceras personas. He, she, it específicamente, ¿no? Ya no hay chance de contrastar, dijimos, esto ya no existe. Siempre escribimos de manera completa. A ver, vamos a subir esto para... También subiremos un poco. Muy bien. Listo.
¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ustedes en castellano, bueno, me van a colocar el signo de interrogación donde corresponde, ¿ya? Donde corresponde. Do you have any question about this? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Come on, please, tell me. Preguntas, dudas, adelante. Preguntas, dudas, adelante. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Very easy, really. Facilito, ¿verdad? Ustedes me terminan de colocar los signos de interrogación, ¿ya? Okay, students, what did we do in this class? ¿Qué hemos hecho en esta clase? In this class, we remember the verb to have. En esta clase hemos recordado el verbo to have in American English. Take it easy. En inglés americano. En inglés americano. We remember in affirmative way, negative way, and finally in interrogative way. Finalmente en la forma interrogativa. ¿Ya? It's very easy, its conjugation, but we only need to be careful with these three personal pronouns, he, she, it. Es facilito la conjugación de los verbos, de este verbo to have. Solamente hay que tener cuidado con estos pronombres personales, he, she, it, él, ella, eso. Ya solamente con este grupito. Siempre va a ser un grupito problemático, conflictivo. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Porque va a tener una conjugación diferente y va a utilizar un auxiliar diferente también. Eso va a ser en el tiempo presente simple. ¿Ya? Preguntas, dudas. Adelante, jóvenes, adelante. Preguntas, dudas. ¿No tienen ninguna pregunta? Ok, students, what do you have to do? ¿Qué es lo que tienen que hacer? This will be their second homework, really. Esta sería la tercera tarea. Ya tenían una tarea antes, ¿no? ¿Les he dado tarea con el verbo to be? No me acuerdo. Yes? No? No, ¿Sí? no, dije negativo. Okay, pay attention, please. You have to write one sentence with each personal pronoun with its verb to be. No, Inge. Una oración con cada pronombre personal con su correspondiente verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cuántos pronombres personales son? 8, ¿verdad? Son 8 pronombres personales. Entonces me tienen que hacer 8 oraciones afirmativas, 8 oraciones negativas y 8 oraciones interrogativas. Total, 24 oraciones, ¿verdad? Con el verbo to be. Finalmente me van a hacer la tarea para hoy, lo que hemos avanzado hoy día, mejor dicho, que me van a hacer igual una oración con el verbo to have en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Obviamente con todos los pronombres personales también. Igual 24 oraciones en total sería. ¿Ya? Vayan haciendo en un documento Word para que no se acumulen su tarea. La siguiente clase vamos a terminar de ver el verbo tener en el inglés británico y también les voy a pedir que me hagan esta tarea, ¿ya? Entonces no se acumulen, ¿ya? Por el momento tendrían que hacerme estas oraciones en un documento Word y a la siguiente clase les voy a dar la tarea con el verbo tener en el inglés americano y van a añadir en el mismo documento debajo de lo que ya han hecho, debajo me van a hacer en el mismo archivo de Word, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Adelante. Inge, ¿y cuándo lo va a habilitar para que podamos subir? La siguiente semana les voy a avisar de qué fecha va a estar habilitado la plataforma, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, no se acumulen, vayan haciendo estas dos tareas en el tiempo que dispongan y el siguiente jueves yo les voy a avisar, ¿ya? Seguramente lo voy a habilitar del jueves que viene hasta el otro jueves siguiente, ¿no? Para que puedan subir su tarea. Pero sería solo para que suban, no para que se pongan a hacer, ¿no? Sabemos muy bien que tienen muchas cosas que hacer. Aprovechen este tiempito y hagan estas oraciones. Siempre con su traducción al castellano. Ustedes ya saben, toda actividad, toda tarea, inclusive en el examen, tienen que hacer con su traducción al castellano. ¿Ya? Ok. Do you have another question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Nothing? ¿Nada? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya, muy bien. Tienen que hacer una oración con el verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y también tienen que hacer una oración con el verbo to have en la forma negativa, interrogativa y afirmativa, ¿no? Y ya saben, con cada pronombre personal tenemos I, you, we, they, he, she, it. Bueno, yo los divido en estos grupitos, pero de manera completa sería I, you, he, she, it, we, you, they. 8 pronombres personales. Yo, tú, él, ella, etcétera, etcétera. Con cada pronombre personal me hacen una oración con el verbo to be. Igual con cada pronombre personal me hacen una oración con el verbo to have. En las tres maneras, afirmación, negación e interrogación.
¿Ya? ¿Está claro? Gracias. Dice. Okay, students, thanks for their attention. We are going to continue the next class talking about this verb in British English. Okay, vamos a continuar la siguiente clase en el inglés británico. Bye bye, see you. So long. See you the next week. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. See you.